Vamos a presentar a Mati Surt. Les cuento quién es Mati Surt. Matías es economista, es macroeconomista. Yo les decía que sabe muchísimo de temas previsionales, pero sabe un poco de todo, porque justamente acá los macroeconomistas saben de todo. Él es socio de INVEC y a mí me encanta su manera de pensar, su manera de estructurar las ideas y generalmente coincidimos en muchas cuestiones, así que me gustaba tenerlo aquí en Cuestión de Pesos. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Bueno, Mati, gracias por tu tiempo. Vos me tiraste un disparador que me parecía re interesante. Yo lo voy a poner en pantalla, voy a tratar de ponerlo en pantalla. Ya saben que yo soy un poco abuela con el tema de compartir pantalla, pero voy a tratar de compartírselos. Ahí está. A ver, vamos a tratar de compartirlo para que lo veamos. Presentar, compartir pantalla y acá. Bueno, este es... ¿Estamos bien? Yo no estoy viendo nada, Sofía. Bueno, no, evidentemente, agregar al escenario. Ahí está. Agregar al escenario. Listo. Ahora Ahí sí. está. Bueno, yo ahí voy a tratar de hacer un poquito más de zoom, pero básicamente es tu hilo y lo voy a leer y después lo charlamos. Dice estabilización y precios Dale. relativos. Dice, uno de los principales desafíos que tiene el equipo económico antes de poder estabilizar es reacomodar una gran cantidad de precios. Y esto mantendrá la tasa de inflación alta durante los próximos meses. Y acá hiciste como un cuadrito con precios atrasados y adelantados, que los estamos viendo más grande. Ustedes cuéntenme. Sí. Bien, bien, perfecto. Ahora me vas a explicar un poco qué precios todavía ves atrasados, como para que lo tengamos en cuenta, pero mientras tanto yo les voy contando cómo sigue el hilo. Dice, no es posible bajar la inflación con una estructura de precios relativos distorsionada porque los atrasados buscarán acomodarse en algún momento, acelerando nuevamente la tasa de inflación. El desafío es doble, se deben adelantar los precios atrasados y evitar que los que ya estaban adelantados quieran volver a subir para mantener la brecha original. Es decir, que se requiere acomodar los precios relativos y lograr aceptación social de esa nueva estructura de precios. Voy a hacer suma acá, Mati, en los precios adelantados y atrasados y vamos explicándolos. Explica un poco esto del concepto de precio atrasado y precio adelantado. Perfecto. O sea, básicamente nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la tasa de inflación en términos generales. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, el año pasado, el IPC del INDEC cerró con un aumento del 211%. Que el IPC de 211 significa que en promedio los precios subieron 211% en los últimos 12 meses. Pero ese promedio está construido por precios que subieron mucho más que 211 y por precios que subieron mucho menos que 211. Es decir, precios que se quedaron cortos en la suba de precios y precios que fueron como los líderes de la inflación y los que más impulsaron el aumento de precios. Cuando ocurre eso, cuando hay precios que se mueven de forma bastante diferente al promedio, decimos que está habiendo un cambio de precios relativos importante. Porque lo que vale un producto en relación al promedio o en relación a otro está cambiando mucho. Esto es bastante frecuente en inflaciones altas. O sea, si nosotros mirásemos un país, por ejemplo, Estados Unidos está hoy llevando a cabo una política antiinflacionaria. Subió las tasas de interés, es una política monetaria muy dura para salir de su aumento de la inflación que sufrieron después de la pandemia y con la guerra. Pero la tasa de inflación en Estados Unidos había llegado al 8% anual, 9%, no más que eso. Entonces, cuando una economía se maneja en valores relativamente bajos o moderados de inflación, los cambios de precios relativos son muy chiquitos, porque en Estados Unidos si el promedio subió 8, quizás hubo un precio que subió 6 y otro que subió 10. Pero entre el que subió 6 y el que subió 10 no se generó una brecha tan grande. En Argentina lo que nos pasa es que cuando el promedio sube 200, hay precios que subieron 400% y hay precios que subieron 50%. Entonces, entre un precio que subió 50 y uno que subió 400, se genera una brecha y una disparidad entre los costos y los precios que están en la producción de esos bienes muy importantes que empiezan a generar distorsiones en los mercados. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, los faltantes en los supermercados de algunos productos porque las empresas dicen, si no me permiten aumentar mi precio, yo no puedo seguir produciendo, entonces empieza a haber falta de stock de algunos productos. Pasó con el combustible el año pasado, Sofri, te acordarás, digamos, las filas de gente queriendo llenar el tanque sin combustible.
y todo ese tipo de problemas. Entonces, básicamente, a eso nos referimos cuando hablamos de precios que se adelantan y precios que se atrasan. Bien. Mati, ¿y hoy qué precios, o sea, cómo deberíamos leer este gráfico? ¿Qué precios ves que están atrasados o cuáles podrían subir en los próximos meses o deberían subir? Bueno, básicamente el gráfico lo que hace es comparar cada ítem del IPC, que es el índice con el cual el INDEC mide la inflación, respecto del promedio. Entonces, todos los puntitos que están abajo de 0% en valores negativos, significa que subieron muy por debajo del promedio y que están atrasados, y todos los que están arriba del 0%, en más 15, en más 30, en más 45, en más 60, son los que se apartaron del promedio y subieron en exceso. Encabeza el dólar blue ahí. ¿Cómo? Encabeza el dólar blue ahí. Exactamente. Bueno, ahí yo además del IPC agregué dos precios que son muy importantes para la macroeconomía, pero que no forman parte del IPC del INDEC, que son el valor del dólar en sus dos versiones, digamos, en el oficial y en el blue. Uno lo que identificaba hasta el mes de noviembre, antes del cambio de gobierno y antes de que empiece el gobierno a intentar reacomodar esta estructura de precios relativos, es que teníamos un gran paquete de precios atrasados que básicamente eran todos los precios de los servicios. ¿Por qué? Porque sobre los servicios el gobierno tiene mucho más capacidad de control, de congelamiento. Entonces, los típicos precios que se suelen atrasar son las tarifas de electricidad, las tarifas de gas, la tarifa del transporte, los combustibles, porque al tener el gobierno la capacidad de ir controlando el precio también se atrasan, las prepagas, que no son una tarifa concretamente, pero que sabemos que es un sector muy regulado que tiene que pedirle permisos al Ministerio de Salud para poder subir los precios, o al menos así era hasta antes del cambio de gobierno. Entonces, todos los sectores o los bienes o los servicios donde el gobierno tiene mucha influencia, el gobierno intenta pisarlos para disimular un poco la inflación, pensando que con eso puede generar una inflación más baja de la que está teniendo. Y los precios adelantados son los que son más difíciles de controlar, son los precios más flexibles. Por ejemplo, ahí tenemos todo lo que es frutas y verduras, alimentos, digamos, precios que están por ahí muy atomizados en su oferta. Controlar el precio de la zanahoria o del tomate en miles y miles de verdulerías es casi imposible. Entonces, ahí el propio gobierno tiene como dificultades en su intento de controlar esos precios. Y después tenemos otra cantidad de precios que, por ejemplo, por regulaciones comerciales, cuando a un sector se le cierra la competencia internacional, como es el caso de los neumáticos, el caso de la indumentaria, el caso de las automotrices, cuando hay menor oferta en el mercado local, porque productos importados que antes competían con esos productos ahora quizás no ingresan por las licencias no automáticas, por aranceles, por un montón de trabas, esos productos tienen un espacio dentro del mercado para poder subir su precio más de la cuenta, más de lo que resultaría de un mercado competitivo. Entonces, Mati, sí, decime, no, redondea la idea. No, digo, un poco el mensaje de esto es que el gobierno tiene como 4 grandes desafíos antes de que la inflación pueda efectivamente empezar a bajar. Tiene 4 grandes desequilibrios que tiene que arreglar, que es como una especie de tiene que preparar el terreno para lanzar un programa de estabilización. Yo a veces escucho a algunos economistas que dicen, todavía no hay un plan de estabilización, esto no. Y es cierto, pero al mismo tiempo es entendible y hasta de hecho es coherente y es bueno. Si el gobierno hubiera querido ya lanzar un programa de estabilización en diciembre o en enero, prometiéndole a la gente que la inflación iba a poder empezar a bajar rápido, eso hubiera fracasado con seguridad o con altísima probabilidad, porque no estaban dadas las condiciones básicas para poder lanzar un programa de estabilización. ¿Cuáles son esas condiciones? Que no haya déficit fiscal, o sea, equilibrar las cuentas públicas, que no haya emisión monetaria para asistir al tesoro, que está muy relacionado, porque el día que deje de haber déficit va a dejar de haber emisión monetaria, resolver el esquema cambiario, es decir, que el Banco Central tenga reservas para mostrar y para poder, por así decirlo, amenazar al mercado si lo quieren correr para devaluarle la moneda, que tiene reservas para defender la paridad a la que quiere establecerlo. Y, en cuarto lugar, reordenar la estructura de precios relativos. ¿Por qué? Porque además de esos 3 primeros, que son como los equilibrios básicos de la macroeconomía,
tampoco es posible bajar la inflación cuando hay un montón de precios que han perdido la carrera de precios y cuyos costos evolucionaron muy por encima de sus precios de ventas, porque en cualquier momento van a intentar recuperarlo. Y si no se los dejamos recuperar, va a empezar a haber fallas en esos mercados, vamos a tener cortes de electricidad, nos vamos a volver a quedar sin nafta, las prepagas van a cubrir cada vez menos atenciones médicas, menos cirugías, porque no pueden cubrir los costos que tienen que enfrentar con estos precios. Entonces, esos 4 requisitos, que algunos podrían decir es como el trabajo sucio, ¿no? Porque es la peor parte de la macroeconomía, es cuando das malas noticias, porque tenés que recortar el gasto, dejar de emitir, acumular reservas, aumentar precios por encima de la inflación para recomendar esta estructura de precios. Creo yo que es en la etapa en la cual hoy está el gobierno y que necesita resolver todo esto antes de poder prometer una baja de la inflación. Ahora, Mati ya sacó el gráfico para que podamos charlar tranquilos. Te lo llevo más a un terreno micro de bolsillo y yo sé que no tiene una respuesta fácil esto. Pero recién mientras hablábamos de los precios atrasados, por ejemplo, Javi comentaba, todavía queda atraso en las prepagas, me va a dar una CB. Como que del otro lado está de esa manera como el bolsillo de la gente o hasta dónde aguanta una corrección de precios relativos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se corrigen los precios relativos? ¿Todos de una, de a poco? ¿Cómo funciona socialmente una corrección de precios relativos? Es buenísima la pregunta porque también es clave desde el punto de vista de la sostenibilidad del proceso. Si alguien cree que se puede hacer un reacomodamiento de precios sin tener en cuenta qué está pasando con otro precio relativo que tampoco está en ese gráfico, pero que es importante, que es el salario real. O sea, el salario de la gente o el poder adquisitivo de la gente también es un precio relativo. Y Argentina ha pasado por momentos donde el salario real o el salario medido en dólares estaba en niveles estratosféricos para la productividad que tenía Argentina, que realmente no podíamos bancar esos salarios porque eran salarios europeos o españoles con una productividad argentina, entonces eso no es compatible, pero también podemos tener momentos donde los salarios caen demasiado y tampoco es necesario que estén tan bajos para la macroeconomía. Entonces, es cierto que quedan todavía muchos aumentos de estos precios atrasados y que van a seguir golpeando al salario, y ahí hay algo que debería ocurrir para que este proceso sea menos doloroso. En ese cuadro que nosotros veíamos de precios muy atrasados y precios muy adelantados, lo que debería pasar para que sea menos doloroso es que los atrasados aumenten, que es lo que daña el bolsillo, pero los adelantados tienen que empezar a subir por debajo de la inflación. Es decir, los adelantados se tienen que atrasar. En Argentina deberíamos ir en los próximos meses a que comprar ropa sea más barato, a que cambiarle las ruedas al auto sea más barato, a que cambiar el auto sea más barato. Digamos, tenemos una gran cantidad de precios que cualquiera compara el precio de una zapatilla, el precio de una computadora, el precio de un celular, que quizás no es el alimento, digamos, no es el supermercado del día a día, pero cuando uno mira la encuesta de gasto de los hogares, los argentinos gastamos un montón de nuestra porción de dinero también en vestirnos, en mantener el auto o el transporte, en comprar tecnología porque es un instrumento de trabajo. Entonces, necesitamos que los adelantados se atrasen, porque si los adelantados se van a quedar allá arriba y lo único que vamos a hacer es que los atrasados van a ir a buscarlos allá arriba y el salario real en el medio se va a hacer pelota y eso es un problema social y político muy importante. Y como segunda cosa, con respecto a los salarios, te diría que también lo que hay que tener en cuenta es que en los últimos años ha habido una disparidad en la evolución salarial tremenda, porque uno habla de la caída del poder adquisitivo, pero no hay una caída del poder adquisitivo homogénea. Hay salarios que de 2017 a la fecha han perdido un 10% o un 15% del poder adquisitivo, que es una caída que quizás la macroeconomía lo necesitaba y era necesario, pero que quizás no daña tanto el bolsillo, pero hay otras personas que están sufriendo una caída del poder adquisitivo del 30%, los no registrados, por ejemplo, los que no tienen un sindicato que los defienda, los que no tienen paritarias, los jubilados están perdiendo 35%, eso también es una especie de salario para el sector pasivo de la población. Entonces, me parece que cuando atendemos la cuestión salarial, tenemos que también priorizar qué salarios o qué segmentos de la población vamos a intentar que se recuperen antes o que dejen de caer. Y a veces quizás el sindicalismo, que es la parte más ruidosa y que más presión mete en la política pública,
no es hoy quien está sufriendo las peores consecuencias de la caída del salario real, sino aquellos que no tienen representantes en la discusión pública. Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta también. Totalmente. Mati, voy a tomar un comentario de Manuel, que nos está viendo desde Twitch, pero para plantear un tema también, no sé si vamos a tener una respuesta. Manuel dice, hoy estamos con precios primermundistas, pero con salarios tercermundistas F, dice Manuel, como que estamos todos dead. Y es como una pregunta que me hago mucho yo, como, ¿deberíamos pagar el aceite de oliva a lo que pagan en España? ¿Me entendés? ¿Vamos a tener el mismo salario que en España en algún momento? Como no hay una cuestión también de acomodamiento de esos precios a los salarios de cada país, o nos van a quedar, obviamente también va a haber precios que nos van a quedar más caros en relación con otros. ¿Cómo funciona esto? Porque nos estamos como volviendo a nacer, ¿viste? En términos económicos. Bueno, esa observación que hace Manuel es exactamente un poco lo que resumimos en ese gráfico. Cuando decimos que tenemos precios primermundistas, yo te puedo asegurar que las tarifas en Argentina no son primermundistas. Que un boleto de colectivo valga menos de 10 centavos de dólar no existe en ninguna parte del mundo. Y no lo hagamos en dólares, hagámoslo. ¿Cuántos tickets de colectivo o de subte compra hoy un salario medio en Argentina? Te da, el último número que había hecho creo que te daba más de 3.000 tickets por mes. Ese valor no lo encontrás en ninguna parte de Europa ni de ninguna parte del mundo. Nadie con un salario promedio puede comprar esa cantidad de tickets porque el ticket del transporte público o el kilovatio de energía eléctrica o el millón de BTU del gas, como quieras medirlo, es carísimo en el mundo y en el primer mundo en relación a lo que es en la Argentina. Ahora, simultáneamente, con lo que decíamos recién, hay una gran cantidad de precios, no que tienen precios primermundistas en Argentina, sino muchísimos más que primermundistas, y que en el resto del mundo son más baratos. Entonces, necesitamos lograr esa ecualización de precios donde las cosas más o menos en Argentina valgan parecido en el resto del mundo. Las que están muy baratas van a tener que subir, porque si no vamos a tener que seguir subsidiando a todas las tarifas para siempre y no vamos a poder bajar el déficit. Pero las que están muy caras tienen que bajar. Y esas que están muy caras y que tienen que bajar, una de los mecanismos para que esos precios bajen es aumentar los niveles de competencia. Y particularmente me estoy refiriendo a abrir la economía y que pueda haber una competencia importadora en un montón de bienes transables que en el resto del mundo son baratos y que en Argentina son muy caros. Entonces, esa observación es así, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros precios que son ridículamente baratos en Argentina y hay que hacer un rebalanceo de eso. Uh-huh. Está bien esta pregunta, no vamos a tener una respuesta lineal, pero me parece interesante la pregunta que se hace Juan. Entonces, según tu gráfico, te pregunta, ¿conviene esperar para comprar los adelantados porque van a bajar? ¿Van a bajar necesariamente esos adelantados? A ver, cuando decimos bajar en términos relativos, lo que queremos, dada la tasa de inflación que tiene Argentina, difícilmente veamos bajas de precios, reducciones de precios en términos nominales. Digo, lo que sale en 1.000 no va a pasar a valer 800 del año que viene, porque la nominalidad de la economía está muy alta. Pero sí lo que quiero decir con bajar en términos relativos es que la dinámica que van a tener de acá en adelante va a ir mucho más lenta, va a ir subiendo mucho menos que lo que sube el resto de los precios e incluso de lo que suben los salarios. Entonces, desde ese punto de vista, si uno pudiese demorar las compras de alguno de esos bienes, sería inteligente. Y digo, esto no es algo teórico. Si nosotros nos vamos al periodo 2016-2019, vimos evoluciones de precios de cosas que estaban muy caras en Argentina que bajaron en relación al resto de los precios y que bajaron en relación a los salarios. Es decir, que los salarios podían comprar mucho más de esos bienes. Un salario en el año 2018 podía comprar más ropa que en el año 2015. Un salario en el año 2018 podía comprar más notebooks que en el año 2015, porque se desreguló la competencia, se ingresaron productos que estaban trabados en la aduana, que no se les permitía competir, y eso generó una presión en los niveles de precios hacia la baja, que hizo que, si bien fue un momento de macroeconomía desordenada y en el cual el salario real en términos generales perdió contra la inflación, porque tuvimos la crisis cambiaria del 18 y del 19, que hizo perder poder adquisitivo, pero cuando uno mira el poder adquisitivo individualmente con cada bien, con algunos bienes nos hicimos más ricos, por así decirlo. O sea, los argentinos en promedio en 2019
eran más ricos en indumentaria, eran más ricos en notebooks, eran más ricos en un montón de productos que tuvieron una evolución por debajo de los salarios. Y yo creo que algo de eso tiene que pasar ahora de nuevo. ¿Y eso es una elección política? Digamos, que los bienes durables sean caros o baratos y que los servicios sean caros o baratos. Y en cierta medida sí, porque yo creo que hay una cuestión de economía política en dos sentidos. Primero, en que es mucho más popular que la gente gaste poco en electricidad y en gas y que te sobre más plata porque pagás poco de electricidad y gas para salir a comer, para irte de viaje, porque es un gasto que vos disfrutás. El otro, aunque esté más caro, vos lo estás disfrutando. La verdad que uno lo piensa psicológicamente, nadie disfruta, nadie valora llegar a su casa, apretar una perilla y que haya electricidad, prender un aire acondicionado en verano o prender el calefactor en invierno, y eso que nos da un montón de utilidad. O sea, imagínense la vida sin electricidad, sin calefacción y sin aire acondicionado un día como hoy. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no lo valoramos, y realmente por eso creo que está bueno también comparar ese tipo de precios con el resto del mundo, para ver cómo valoran en el resto del mundo y la eficiencia energética que hay, el cuidado que hay de esos recursos en otras partes del mundo. Entonces, creo que hay algo de eso, de atrasemos los precios que la gente no le gusta pagar, y aunque sean más caros los otros, como los estamos disfrutando, la verdad que si un pasaje de avión nos cuesta más caro que en el resto del mundo, y bueno, pero me estoy yendo de viaje, entonces lo pago con gusto. En cambio, lo otro, no. Esa es una parte importante. Y la otra tiene que ver con la parte de la economía política en términos de proteccionismo, ¿no? Hay muchos intereses sectoriales de sectores que están muy protegidos de la competencia internacional, que les permite subir sus precios por encima del promedio y ampliar sus márgenes de ganancia, que quizás son aliados en determinados momentos de un sector o de otro sector, del sector político, digo, y el sector político decide, bueno, regulémosle la competencia a este sector porque es un aliado a nosotros y permitámosle que pueda extraerle un poco más del excedente al consumidor a través de precios más altos. Bien, perfecto, Mati. Bueno, mira, yo voy a tomar un comentario de Ismael, muy grosos los invitados de hoy. Te mandan saludos de Chajarí, Mati, también. Te voy contando. Mirá, muchas gracias. Saludos a todos en Chajarí. Tiki, espera que te quería buscar un comentario porque te lo voy a llevar para otro lado. Ismael dice, acá en Mendoza el transporte sale 160 de tarifa plana y de allí por kilómetro recorrido y depende dónde. ¿El reacomodamiento de precios relativos tiene que tener un foco federal? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿puede ser más en algunos lugares, menos en otros? Se entiende perfecto y es un tema que también siempre está en el debate. Yo creo que no. Yo creo que no tiene que haber diferencias regionales en los precios principalmente de las tarifas. Y lo digo tanto, no desde una visión antifederal, al contrario, hoy está habiendo una diferenciación federal o regional que va en contra de las provincias del interior, porque en Capital Federal estamos pagando mucho menos que en el resto del país. Entonces, así como yo no creo que en Capital Federal se deba pagar menos, tampoco creo que se deba pagar menos en otras provincias porque estén, porque sean del interior. Y lo digo como una persona, soy del interior. Yo no creo que en Entre Ríos, porque es Entre Ríos, el colectivo deba ser más barato que en Capital. Ahora, tampoco quiero que en Capital sea... Yo creo que las tarifas tienen que cubrir los costos. Y los costos reflejan un montón de cosas. Y quizás a veces los costos en el interior son más altos, porque, por ejemplo, un colectivo en Buenos Aires va mucho más cargado de personas por la densidad poblacional. Entonces uno a los costos fijos del transporte los puede licuar en más personas, y quizás en el interior con menos densidad poblacional el costo de mantener un transporte público sea más caro. Yo creo que en términos generales las tarifas tienen que reflejar los costos y que tiene que haber subsidios por ingresos. Nosotros nos tenemos que focalizar en subsidiar a las personas que por su condición social no pueden llegar a tener una canasta básica de consumo de esos servicios. Pero no, independientemente de que vivan en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense o en Misiones. Porque también se dan situaciones injustas desde el otro lado. Pasemos del transporte a la energía eléctrica o al gas. Hoy Argentina tiene una cosa que se llama Ley de Zona Fría. Sí. Donde se definió con un mapa que hay lugares que van a pagar mucho menos por el gas que otros lugares.
eso genera un montón de ineficiencias, porque así como hay una ley de zona fría, entonces el día de mañana el NOA o el NEA podrían pedir una ley de zonas calientes, porque en el verano, si bien la Patagonia usa mucho más gas en el invierno, el norte usa mucho más electricidad en el verano para prender los aires acondicionados. Entonces, si cada uno va a pedir algo, no cierra el conjunto. Es eso como punto número uno. Y como punto número dos, es que cuando uno subsidia por regiones, genera también injusticias redistributivas, porque hoy, por ejemplo, le estamos subsidiando el gas a personas que pueden ser millonarias y que vivan en la Patagonia y que tengan una mega casa frente al lago Nahuel Huapi, y no le estamos subsidiando el gas a otra persona que por no vivir en una zona fría, pero que es mucho más pobre, sí se lo debería merecer. Entonces, yo creo que los precios tienen que reflejar los costos y que los subsidios tienen que ser por nivel de ingreso para hacer una redistribución. Y es cierto que hoy hay una injusticia hacia Buenos Aires, yo quiero que se corrija cuanto antes, pero también es cierto que aún en el interior, por el conocimiento que tengo, digamos, de boletos actuales, tampoco están en un precio de equilibrio. Tienen muchos menos subsidios que en Buenos Aires, pero, por ejemplo, recién decían 130 de base más kilómetro, hay que ver cuánto te queda eso, pero para que se den una idea, cuando no existían los subsidios al transporte en Capital Federal, en el año 2000, 2001, el boleto de colectivo mínimo, el que hoy cuesta 77 pesos, costaba 650 pesos a precios de hoy. Entonces, eso nos da un poco una idea de cuánto sería una situación de subsidio cero. Y hoy no hay ninguna provincia en el interior que esté pagando 650 o 700 pesos por el boleto de colectivo. Hay algunas que están en 300, en 400, valores mucho más cercanos al costo, pero todas están siendo subsidiadas en alguna proporción. Bien, perfecto. Mati, ya estamos llegando hacia el final. No sabes lo que se prendió el chat con lo del federalismo. Qué gran Buenos Aires. No, y podría hablar mucho más de eso porque es un tema que me reinteresa. A mí me parece que Argentina tiene un mal enfoque con el federalismo, que solo discutimos la cuestión del federalismo con los subsidios y con la coparticipación, que son las cosas que no siempre le interesan a la gente del interior, sino a los gobernadores del interior, que es muy diferente. Y a mí me parece que la discusión del federalismo en Argentina tiene que ser de modelo productivo. Hoy el modelo productivo, este modelo productivo cerrado, que no se quiere integrar al mundo, afecta mucho más al interior que al Gran Buenos Aires, porque en el interior están los productos transables, están las cosas que nosotros podríamos estar exportándole al mundo. Por ejemplo, si Argentina lograra firmar el Mercosur con la Unión Europea, este acuerdo de libre comercio, los sectores, las zonas más beneficiadas de ese acuerdo de libre comercio van a ser el interior muchísimo más que el Gran Buenos Aires. Y yo quiero que el federalismo o que la discusión del federalismo se dé ahí, en cómo hace Misiones para venderle las cosas que produce al mundo, cómo hace Mendoza, cómo hace Jujuy, y no que todo el federalismo pase porque si me coparticipás el impuesto país o me das un subsidio para mi provincia. Me parece que es un debate muy chato el que hay en Argentina sobre el federalismo y hay que ir a algo mucho más elevado. Me encanta, Mati. Empezamos hablando de precios, terminamos hablando del federalismo, pero todo, me gustó mucho la entrevista porque nos focalizamos en algo que me parece que es temazo, el tema de los precios relativos y lo que va a pasar de aquí en adelante. Gracias, Mati, por tu tiempo. Gracias a todos por los comentarios. Me encantó que se recontraprendieron. Nos quedaron un montón de comentarios. Se empezaron a pelear por el federalismo, bla, bla, bla. Pero bueno, nada, lo pueden seguir en redes. Mati, ¿cómo son tus redes? En Twitter, @MatíasSurt. Es donde más lo uso para hablar de economía. Yo les pasé el link en el chat con lo que estábamos charlando, porque algunos preguntaban dónde podíamos ver este gráfico, que lo pongo un segundito. Ese gráfico lo ven en el link que les acabo de pasar. Bueno, gracias, Mati. Te mando un abrazo grande. Gracias por la invitación, Sofía. Un beso. Chau, chau. Chau.